Quisiera hacer un rápido resumen de la doble división de la que hablamos la última vez en cuanto a este maravilloso tema. Encontramos aquí en Juan capítulo 7, si ustedes pueden mirar en sus Biblias. Hermanos, vemos una doble división que encontramos a veces muy natural en cualquier lugar donde la gente se congregan para escuchar la palabra de Dios. En el versículo 46 dice que para llegar a este realmente, que va a ser el punto o el enfoque principal luego, donde dijo esta declaración en el versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y entonces, bueno, trataremos de mostrar por qué es tan ofensivo y a la vez tan fascinante la presentación de Jesucristo en los evangelios. Y bueno, volviendo a lo primero que estábamos diciendo, porque hay una doble división. Vemos la división de los versículos 40 al 44 y la división de los versículos 47 al 52. Los versículos 40 al 44 vemos que en las multitudes había una triple división. Vean conmigo el versículo 40, hermanos. Síganme ahí. Dice, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Se estaban refiriendo realmente a una profecía en Deuteronomio capítulo 18, donde dice que en los postreros días, refiriéndose a esos días mesiánicos realmente, se levantaría un profeta como Moisés. Y luego vemos otro grupo de gente, en el versículo 41, otros decían, este es el Cristo, es decir, el Mesías, ¿no?, que ellos estaban esperando. Y después en los versículos a continuación, en el mismo 41 al 42, algunos pues no veían cómo es que él podría ser el Mesías, porque pensaban que él venía de Galilea. Ni tan siquiera se habían dado cuenta que él había nacido en Belén. Recuerden la parte que leímos, pero otros decían, ¿acaso Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de descendencia de David y de Belén, a la aldea de donde era David? Así que, hermanos, miren cuántas maneras de pensar en lo que escuchaban a Jesús. Yo me pregunto a veces, ¿dónde estarán la gente cuando escuchan la palabra de Dios? ¿Qué concepto tendrán? Esto nos dice que no todo el mundo recibe de la misma manera la palabra. Hay quienes saben oír, hay quienes no. Hay quienes disciernen, hay quienes no. Por eso el Señor siempre decía, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, bueno, todo el mundo tiene oídos, ¿verdad? Algunos tendrán, como yo, un poco problema con los oídos, ¿no? Y algunos usan aparaticos, pero ¿saben qué? Podemos oír, ¿no? Ahora, el Señor no estaba hablando de estos oídos físicos, estaba hablando del corazón. ¿Cómo es que escuchamos realmente la palabra de Dios? De modo que los versículos 43 al 44 lo resume todo de esta manera. Fíjense. Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él, por causa de Cristo. Y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Bueno, así ocurrió durante la vida de Jesús, no solamente en aquel momento, hermanos. Mientras que Él estuvo aquí en la tierra, siempre había estas divisiones. Y siempre que la verdad de Cristo se presente, habrán toda clase de manera de interpretar y de ver las cosas. No debe extrañarnos porque surgen tantos grupos y tantas creencias y tantas interpretaciones y tantas diferentes doctrinas. Cada cual agarra por algún lado. Ahora, algunos van a recibir de verdad la palabra tal como Cristo la está dando, pero para el corazón. Y bueno, ocurrió durante su ministerio porque donde quiera que él presentaba la verdad de Dios fielmente, pues surgían estos momentos y más, algunos querían prenderle y matarlo. Entonces vemos el informe. Lo otro que vemos que se presenta en toda esta división, que empezamos a verla hace 2 semanas, ¿no? Tuvimos un paréntesis la semana pasada, pero sí el informe de los alguaciles, que
dijeron, nadie habla como él. Estos hombres los mandaron allí a prender a Jesús. Y estos hombres cuando llegaron no pudieron prenderlo porque quedaron maravillados, no siendo los religiosos de Israel, sino unos soldados que quedaron impactados por la palabra de Cristo. Es algo extraordinario, es como aquel caso de aquellas dos personas que estaban en el templo escuchando en el mismo culto, los mismos cantos, la misma predicación, y uno cada rato decía, ay, se le fue una nota al pianista, el pastor se patinó en esta palabra, y veía todos los defectos, mientras que el otro decía, gloria a Dios, el Señor me está tocando, y sentía la presencia de Dios. Dos maneras diferentes de ver las cosas en el mismo lugar, ¿no? Ahora, miren ustedes siendo el Cristo mismo, el Dios encarnado, y cómo había tanta división allí entre ellos. Entonces los alguaciles, dice la palabra en el versículo 46, respondieron, ¿y qué valor tuvieron para decir esto? Dijeron, jamás alguno ha hablado como este hombre habla. Dios quiera que la gente digan así al escuchar la palabra de Cristo, porque nosotros los hombres somos solo una voz, como era Juan el Bautista, una simple voz, pero Cristo es la palabra. El que habla de verdad al corazón. Y de todas las cosas que pudieron haber dicho acerca de la volátil situación en que estaban aquella gente, pues, ¿cómo arrestamos a este hombre? ¿Cómo podemos realmente crear aquí un motín? Podían haber dicho, ¿cómo podemos hacer esto si hay tanta división y luego el pueblo se va a poner en contra de nosotros? Pues no dijeron eso, dijeron simplemente la verdad. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Así que este es el eje del texto, ¿no? Que lo vamos a ir mirando a continuación. Pero fíjense, Jesús en el mundo causa siempre este tipo de doble, triple división, donde quiera que esté. Hemos visto la primera división, las multitudes se han separado en tres puntos de vista diferentes acerca de Jesús. Y ahora una segunda división, definida por los fariseos. Es decir, solo que esta vez es un poco más intensa, porque ellos, diagnostican estas tres posiciones de esta siguiente manera, ¿no? Que vamos a ver. Es decir, que cada vez dan un diagnóstico falso, un diagnóstico más alejado de la verdad, vamos a decir así, ¿no? Por la ceguera espiritual. Ahora, el diagnóstico de los fariseos era que todo el mundo allí estaba equivocado, ellos tenían la razón. Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Increíble. No hubieron gente que más tuvieron allí delante de sus ojos la verdad. Pero ¿saben qué? Esto es muy normal en los seres humanos. Tener la verdad tan cerca y no poderla ver y no poderla entender. Para los que vemos la verdad, cualquiera que sea, nos irrita a veces un poco ver esta situación, pero es la realidad. Miren el versículo 47 y 48. Dice, entonces los fariseos le contestaron, es decir, a los alguaciles, ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren, se estaban buscando ya un problema, ¿no? Por decir lo que dijeron y no haber arrestado a Jesús, ¿no? Así que los alguaciles tuvieron esa impresión tan positiva del Señor Jesucristo. Mientras que los fariseos, que eran tan religiosos, tan conocedores de las Escrituras, lo explican todo como un engaño. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hay un pasaje en la Biblia que dice, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Bueno, eso es normal en este mundo, hermano. Pero en realidad, ¿quién es el que está siendo engañado? Segundo, las multitudes estaban malditas. Miren el versículo 49. Aquí es donde está el problema, el porqué de las cosas. Si queremos saber por qué la gente tiene tantas divisiones en cuanto a esto, por qué algunos están en un lugar, otros en otro, pero muy pocos están de verdad cerca o tienen realmente la verdad de Cristo, es por esta razón. Miren lo que dice el versículo.
pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Es decir, está hablando aquí de la maldición del hombre en la carne. Algo que mucha gente no quiere quizás mencionar hoy día, porque hay mucho positivismo en las predicaciones de hoy día para que la gente no se ofenda. Pero la realidad es que dice la palabra que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Eso es una maldición. Es decir, que el hombre está separado totalmente, no puede ver, no puede interpretar, no puede entender las cosas de Dios, a menos que Dios obre por su gracia y ilumine nuestro corazón. Y por eso es que hay tantas de estas cosas que estamos viendo. Pero las multitudes están confundidas. Es lo que estamos viendo allí, lo mismo que vemos hoy día. Y ellos conocían la ley de Dios, tenían cierto conocimiento, pero en la carne. Fíjense que es preferible tener poco conocimiento, casi ningún conocimiento, lo suficiente para conocer nada más al Salvador. Pero cuando es obra del Espíritu de Dios, hay un despertar, hay algo distinto, como aquella mujer samaritana que halló el agua viva. ¿Dónde vemos el cambio de aquella mujer? Cuando soltó la cubeta, la dejó y salió corriendo a dar testimonio. Encontró a Cristo en su corazón. Y estos hombres ven algo distinto. Estos hombres no religiosos oyen a Jesús y dicen, jamás alguien ha hablado como este hombre. Es algo tan impresionante que no pudimos prenderlo. No lo arrestamos. Imagínense, hermanos. El problema es que esta gente encontraban que todo el mundo estaba equivocado menos ellos, ¿no? Y esto es terrible, hermanos. Si el Evangelio, algo tan esencial en el Evangelio es reconocernos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. El versículo 51 dice, bueno, este es Nicodemo hablando, miren, encontramos aquí a Nicodemo hablando, dice, ¿acaso juzga, le dice a esta gente que se oponen, Nicodemo, con cierta astucia e inteligencia, dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Realmente Nicodemo se puso ahí de parte de los alguaciles, ¿no? En este problema. El versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. ¿Se dan cuenta cuán duro estaba el corazón, hermano? Que cuando la gente se pone cerrada, como aquel que dice, óigame, ni aunque le des con un martillo por la cabeza, la gente entiende. Es difícil, ¿no? El ser humano es difícil. Solamente Dios. Por eso tenemos que confiar en la gracia del Señor. Cuando le hablemos a la gente con amor y dejar que el Señor hable en los corazones. ¿Quién es el que convierte los corazones, hermanos, sino el Señor? ¿No? ¿Cuánto quisiéramos que ciertas personas que conocemos, el Señor los cambie, los transforme? Hermano, eso no es así. Miren, delante de Cristo, lo que estamos viendo, el propio Dios encarnado aquí, delante de ellos. Y miren cómo actuaba la gente. Así que no se sienta usted muy sorprendido cuando vea que gente que usted conoce le hable de Dios, de Cristo, y no que le entre y le salga, que no le entre, simplemente no le entra. Entonces vemos, hermanos, que Nicodemo, o sea, en lugar de estar abiertos a la misma preocupación de Nicodemo, que era importante oír, que había que oírlo más, que había que estar seguro de las enseñanzas y ver los hechos antes de condenar, pues en esencia ellos dicen que ellos tenían la razón y que simplemente porque no era de Galilea, pues no podía ser bueno. Bueno, vemos lo próximo que se cambian los papeles, ¿no? Los fariseos están engañados, o sea que ellos acusaban a los demás engañados, pero ellos son los engañados, malditos y influenciados, ¿no? Así que los alguaciles que estaban allí, pues vieron más que ellos, ¿no? Por un lugar, sí, ellos no tenían mucho conocimiento, pero dieron un testimonio de algo sorprendente. Las multitudes estaban ciegas. Realmente todos tenían una ceguera, en una forma, en otras tenían una ceguera, pero Juan quiere que nosotros veamos que en realidad es exactamente al revés, que
Es decir, todas estas acusaciones mostraban en realidad que eran los fariseos los que estaban siendo engañados. Y dice la Biblia que nada hay más engañoso que el propio corazón. El mismo corazón, la gente dice, escucha tu corazón. Bueno, yo diría, cuidado con escuchar tu corazón, escuchemos mejor la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos dice, porque el corazón del hombre es lo que nos engaña a nosotros mismos primeramente, ¿no? Nos justificamos y nos convencemos de las cosas, como por ejemplo la amargura, es uno de esos pecados que se esconde y tan difícil. ¿Por qué? Porque busca mucha justificación y usa la razón por esto, por aquello, y tienen ciertas razones en las cosas, y está allí en el corazón, todo comienza allí en la mente, el corazón. Entonces, en el centro de esa división, los alguaciles dicen, está Jesucristo, y los alguaciles que dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este habla. Así que esa es la bisagra, vamos a decir, el eje de este pasaje. Bueno, lo otro es que la absoluta singularidad de Jesús, que es lo que causa división. Cuando Jesús nació, ustedes recuerdan a lo que dijo el anciano Simeón. Aquí vamos a verlo en este pedacito, en Lucas 2:34. El anciano aquel Simeón que vio a Jesús nacer dijo algo muy importante. Dice, he aquí este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren, mientras más andamos en la verdad, mientras más santidad hay en nuestra vida, más despreciable vamos a ser al mundo en tinieblas. Esa es la realidad, por eso crucificaron y mataron a Jesús. Y Jesús confirmó su destino cuando él dijo en Mateo 10:34, él dijo, no penséis que vine a traer paz a la tierra. Miren eso. Dice, no vine a traer paz, sino espada. ¿Qué les parece, hermanos? Y Cristo dijo en otra ocasión, mi paz os doy, mi paz os dejo. Cristo estaba hablando aquí precisamente de esa división que iba a ocurrir como consecuencia del Evangelio, de la verdad de Dios. O sea, se refería exactamente a lo que estamos viendo en este texto, ¿no? Y por eso vemos que Cristo es muy singular, absoluto. Hermanos, no podemos tener religión más Cristo, no podemos tener imágenes más Cristo, no podemos tener a este Dios más Cristo. Es Cristo solamente. Porque él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces realmente es Él es muy singular y se trata acerca de Él. Y claro que estos términos lo detestaban los judíos porque ellos se daban cuenta que Él hablaba como hijo de Dios, como divino, y eso a ellos les molestaba. Ahora, ¿qué tenían en mente al decir esto los oficiales que regresaron con aquellas manos vacías? No lo arrestaron. Versículos 37 y 38 vemos el por qué ellos dijeron, jamás hombre ha hablado como este hombre. Miren, versículos 37 y 38, estamos para algunos de ustedes, sí, lo tenemos en la pantalla, allí dice, si alguno tiene sed, él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¡Wow! Tremendo. Díganme ustedes qué profeta, qué hombre habló así jamás. Y que pueda decir, bébanme a mí, y cuando beban de mí, no van a tener sed más nunca y van a tener vida eterna. Será como una fuente dentro del corazón de ustedes que va a brotar. No es como un río muerto, sino es agua que corre y que sale de una fuente. Por lo tanto, es para siempre. No siempre estará ahí para nuestra necesidad. ¿Qué ser humano habla así? Que venga a mí y beba. Y si lo hace, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Bueno, ahora vemos por qué ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Así que Juan tiene en mente
él tiene en mente este impresionante reclamo, ¿no?, de Jesús sobre sí mismo, ¿no?, que era solo su sabiduría, que era solamente su inteligencia, su poder, su humildad, su valor, su claridad, su superioridad. O sea, nadie jamás como él, y nadie ha hablado como él. Bueno, vemos ahora, veamos unos 8 reclamos, y trataremos de ser breve en esto, espectaculares de Jesús, y que explica realmente el porqué esta gran expresión de que jamás hombre ha hablado como él. O sea, hay más, ¿no? Pero vamos a decir 8 de ellas, ¿no? Primero, es porque Jesucristo afirmaba ser Dios. Miren conmigo Juan 13, 19, dice la palabra, os lo digo desde ahora. Y él se estaba refiriendo en esto a Judas, lo que iba a ser Judas. Antes que pase la traición de Judas, ¿no?, para que cuando suceda la traición de Judas, creáis que yo soy. Lo que está diciendo realmente es cuando suceda que muera, van a ver la resurrección y van a entender que yo soy. Ahora, literalmente que yo soy es lo que vemos en cuanto al nombre de Dios dicho por Dios mismo a Moisés cuando le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dios le dijo, yo soy. Es decir, aquí vemos la encarnación del Yahweh, el Dios del Antiguo Testamento en Éxodo 3:14 que dijo, yo soy, ese es mi nombre, yo soy, Dios es todo. Es muchas cosas que no se pueden describir en una palabra. Y dirás a los hijos de Israel, así le dice el Señor. Esto estamos citando la palabra de Dios en Éxodo 13:14. Yo soy, me ha enviado a vosotros. O como también dice la palabra de Dios en el Evangelio mismo de Juan, poco más adelante, en el capítulo 10, Juan dice que Jesús dijo, yo soy, yo y el Padre somos uno. Es decir, ese es el yo soy, del Padre es yo soy también. Por lo tanto, lo primero que vemos es esa afirmación de que Cristo es Dios. Si usted tiene a Cristo, usted tiene a Dios. Si usted cree en Cristo, usted cree en Dios. Lo que no puede decir es que usted tiene a Dios y no a Cristo. Que usted cree en Dios y no a Cristo. Porque no es real, es falso. Ahora, él afirma, lo segundo es que él afirma existir desde antes de nacer. Jesús les dijo, en verdad os digo. Fíjense que lo hice 2 veces, en verdad, es verdad, una afirmación para que vean qué importante es. Antes que Abraham naciera, yo soy. Esto es una expresión para decir que yo existo, yo soy desde antes de vuestro padre Abraham. Le llamaban así a Abraham, ¿no? Era el padre de la fe. Ya ustedes saben por qué, ¿no? Pero bueno, es decir, era una expresión de que era eterno, que era antes. Entonces Él era. Lo tercero es que en esta deidad Él reclama haber llegado como el pastor de sus ovejas. Cosas más bonitas encontramos en los evangelios que nos conecta muy especialmente con el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, aquí llega por primera vez alguien que dice, yo soy el pastor. Yo soy el gran pastor, yo soy el buen pastor. Miren, por ejemplo, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Y luego dicen en el versículo 10, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que hace el buen pastor con nosotros, ¿no? Así que Él es el pastor de las ovejas. Por eso Él dice que vino a buscar a sus ovejas, a la oveja perdida. Lo cuarto es que Él afirma ser el único camino a Dios. No hay otro camino, hermanos. No hay otro. No hay religión, no hay iglesia, no hay seres humanos que puedan ser el camino. Es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Lo sabemos todo, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. También en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Note que dice el que me sigue, ¿no? Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén, gloria al Señor. Él es el camino, hermano.
no hay otro camino al cielo, no hay otro camino que nos guíe según la voluntad de Dios. Por supuesto que Él es la única verdad absoluta, porque Él es la palabra misma de Dios. Y Él es la vida, porque Él es la fuente de vida. Él crea la vida. De Él mana la vida. Así que, hermanos, no hay otro. Y por otro lado, si no creemos en Él, Él dice muy claramente que permanecemos en tinieblas. Ahora, hay que entender que si hay una cosa mal entendida en la Biblia es la palabra de creer o de fe. Porque miren que hay gente que dicen creer y fe, y hay gente que sí, en un sentido carnal, creen y tienen fe y tienen conocimiento, pero no hay nada cambiado en su corazón. Cristo no es la fuente de agua viva. Viven en sus pecados, viven en sus deseos carnales, viven a su manera. Realmente ahí está la diferencia, en que Él vino para cambiar el corazón del hombre, para salvarnos del pecado a una vida nueva a la que Él nos guía. Gloria al Señor por eso. La quinta cosa es que Él afirma ser el pan y el agua que nos dan vida eterna a nosotros. Es decir, lo dijo así, yo soy. Estos son yo soy. Estamos tratando de decir algunos de esos yo soy, ¿no? En Juan 6:35 dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Dice Juan 4:14, dice, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna, para vida eterna. Y luego él dijo una gran realidad en Juan 10, uno de los pasajes favoritos en cuanto a este asunto de las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerdan que hablamos de los que oyen y no oyen? Bueno, ¿quiénes son los que oyen? Las ovejas del Señor, las verdaderas ovejas oyen. Y yo las conozco, Él las conoce y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y muy bonito dice el pasaje, y jamás, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí no me suena esto a perder salvación, hermano. Esto es seguridad. Pertenecemos a Cristo, somos de Él para siempre. Y esta es la gran bendición de la vida eterna. Ahora, el 6 es que Él afirma que nada podemos hacer sin Él. Nada. ¿Cuántos creemos eso? Que solamente con Él. Hay un pasaje que mucha gente lo dice, y yo me pregunto si de verdad lo dicen sin sabiendo o conociendo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, a veces lo usan para cualquier cosa, pero es todo lo puedo que le agrada al Señor, todo lo que es voluntad del Señor, todo lo que es obediencia al Señor. Lo puedo obedecer, puedo cumplir, puedo hacer su voluntad, porque estoy en Cristo. Y es el poder de Cristo el que me ayuda a hacerlo, el que lo hace posible. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Bueno, dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿no? Dijimos eso. Esas son las ovejas. Y Él afirma que nada podemos hacer sin Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. O el labrador, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos. Es otra versión, ¿no? Pero dice lo mismo. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué? ¿Separados de mí, qué? Absolutamente nada. Por eso algunos creyentes no logran las cosas que tienen que lograr en su vida espiritual. Porque no están unidos al Señor, están separados. No es posible, Él lo dijo, nada. Ninguna cosa buena, nada bueno podemos hacer realmente en nuestra vida separados de Cristo, solamente con Cristo. Y el número 7 es afirmar ser que Él es el que resucita a los pueblos al final de la historia. Él también dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aunque muera, vivirá. Y dice la palabra de Dios en Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo
le resucitaré en el día final. Amén, gloria al Señor. El número 8 dice que Él afirma ser la gloria suprema que nos va a dar la satisfacción eternamente en el futuro, es decir, en la vida eterna, en el siglo venidero. Dice la palabra de Dios en Juan 17, 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren ver esta gloria, hermanos? ¿Cuántos queremos esa gloria? ¿Cuántos anhelamos esta gloria maravillosa del Señor? El Señor la prometió y se lo pidió al Padre. ¿Cuántos creemos que esta oración de Cristo será contestada? ¿Amén? Será contestada. Por supuesto que es solo aquellos, como Él dice aquí, las ovejas de los que le siguen. Bueno, hermanos, hemos visto todo este asunto, ¿no? Pero la parte impresionante de todo esto que estos hombres dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y Cristo dijo, y por eso lo dijeron, porque Cristo dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Creer en Jesucristo significa más que ser persuadido de que Él es Dios. Ustedes saben que no hay un ser más persuadido de que Cristo es Dios que el mismo diablo. Él está bien convencido de quién es Jesucristo, ¿no? Pero creer en Jesús significa venir a Él y beber y venir a Jesús como nuestro tesoro supremo y tenerlo a Él como Señor y Salvador. Hay alguien que no lo ha recibido así en su corazón, que no lo tiene así en su corazón y de verdad desean esta mañana venir a Cristo y decir, Señor, reconozco que soy pecador, pecadora, reconozco que te necesito. Y yo vengo a ti pidiéndote misericordia para que tú me recibas y me cambies con tu gracia. Hay alguien que ha dicho así en su corazón, ha deseado esto en su corazón y quiere dar este testimonio. Alguien quiere levantar su mano diciendo, sí, pastor, yo me entrego a Cristo en esta mañana porque Él ha tocado mi corazón. ¿Alguien quiere dar este testimonio? ¿Alguien? Quizás todos ya lo han hecho, ¿verdad? Él es nuestra agua para satisfacer nuestra sed. ¿Cuántos tenemos esa agua viva en nuestras almas, en nuestros corazones? Amén. Gloria al Señor. Él es nuestro pan, nuestro alimento espiritual que satisface nuestra hambre. Él es nuestra luz que nos guía en todo momento y nos ilumina. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Él es el verdadero. Él es el que dijo, venga, coma, beba, confíe y que encontremos en Él el gozo eterno. Que el Señor le bendiga.